Buenos días a todos, sean bienvenidos a otra entrega de un masterclass de More Latinoamérica. Soy Raiza Castillo y seré su moderadora en el día de hoy. Siempre me gusta presentarme un poco antes de iniciar nuestra ponencia. Me presento como madre, amiga, esposa. Ya a nivel profesional soy titulada en Ingeniería Industrial, pero también soy certificada en áreas de habilitación docente, liderazgo y comunicación estratégicas. Actualmente soy coordinadora de capacitación a nivel regional en República Dominicana, colaborando a través de Adopen ONG en más de 14 ciudades de mi país. También soy cofundadora de More Latinoamérica junto a Claudia Jones. Soy miembro activo del DSL Network y hoy estaré compartiendo con ustedes. El tema de hoy, un tema muy importante, es curando tu niño interior para poder criar con amor. Algunos de los puntos que tratará Maya Bassett, nuestra expositora, son traumas de la niñez, nuestra inteligencia emocional y el desarrollo socioemocional. Datos importantes de nuestra expositora: ella es pedagoga, diseñadora gráfica colombiana, máster en Reiki y miembro de MOR Latinoamérica. MOR Latinoamérica, por si es su primera vez con nosotros, es una plataforma digital y social que involucra hombres y mujeres para lograr la equidad de género a través de capacitaciones a nivel de Latinoamérica. Sus siglas significan MORE, M de Mindfulness, O de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. El objetivo de MORE en cada una de sus actividades es que el contenido que compartamos a través de nuestra plataforma les sirva de crecimiento personal y profesional y que ese conocimiento ustedes puedan aplicarlo en su vida y compartirlo con otras personas. Les invitamos siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales y que también compartan el contenido que estaremos siempre subiendo. Damos las gracias siempre a nuestros colaboradores, Adopen ONG, aquí en República Dominicana, y también al GSL Network con su sede en Nueva York. Algo muy importante de nuestras actividades es el certificado de participación. Es un certificado digital que le llegará luego de terminar la ponencia, solo a las personas que se hayan registrado con su nombre y con su correo electrónico y que vean la ponencia completamente en vivo, es decir, que estén dentro de la plataforma desde el inicio al final y los que contesten la encuesta que aparece ya al terminar la exposición. Bueno, pues sin más que hablar, le dejamos la plataforma a nuestra querida Maya Bassett, que ya está ahí con nosotros, donde vive ahora mismo y reside en Tailandia y que ya es de noche. Bienvenida, Maya. Ahora muteo mi micrófono, ya la plataforma es tuya. Gracias, Raiza. Buenas noches desde Tailandia. Buenos días al hemisferio de las Américas, a Europa y buenas noches si están aquí en Asia conmigo. Quiero agradecer toda la atención que me van a regalar hoy para seguir aprendiendo sobre nuestro desarrollo personal y cómo esto contribuye a nuestras familias y no necesariamente a nuestros hijos, pero cualquier persona, individuo que esté colaborando, trabajando con nosotros, ya sea en casa o en las oficinas. Esta presentación que voy a hacer la he dividido en dos partes. La parte primera, vamos a hablar un poquito de la ecología de la infancia, traumas que suceden en la niñez, tu niño interior, la inteligencia emocional y cómo curar al niño
La Perdón, segunda Maya. parte nos enfocaremos más hacia la imagen del niño. Maya, nos dicen en el chat que no se escucha, entonces quisiéramos que por favor verifiques. ¿Me Yo te estás escucho, escuchando? yo te escucho, pero hay varias personas, bueno, hay alguien me dice, Ana dice, habla más fuerte por favor, otra Ok, pone no escucha, entonces déjame ver. vamos, sí, por favor. ¿Se escucha mejor? Juan Francisco dice, se escucha bajo. Ok, vamos a Se escucha cambiar. lejos, exactamente, sí. Se escucha lejos. Déjame entonces desconecto los audífonos a ver si se escucha mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿Más alto? Por favor, en el chat, ¿Igual? nada, dice, no se escucha. Sí, estoy hablando cerca al micrófono, súper cerca al micrófono y estoy usando la voz más alta que puedo. Ok, se escucha un poco mejor. Un poquito mejor. Entonces, a nuestros queridos participantes, estén atentos si tienen un audio que ponerse también para que escuchen mejor. Sí, 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 pueden de pronto ayudarme porque tengo dos chiquitas durmiendo, entonces voy a tratar de, de hablar lo más fuerte que pueda para que me puedan escuchar, Sí, perfecto. ¿vale? Y voy a tratar de subir aquí la computadora un poquito a ver si el micrófono está más cerca a mi voz. Ok, ¿ya se escucha mejor? Ok, gracias. Voy entonces a continuar. La segunda parte vamos a enfocarnos más en el niño y cómo podemos utilizar los ejercicios que vamos a hacer en casa con ya sea nietos, ya sea niños o si trabajamos con niños también. Vamos a mirar un poco lo que es el cerebro y cómo se desarrolla, cómo conectamos nuestro cerebro de adulto con el cerebro del niño y cómo nos podemos encontrar a nivel de ellos. Y culminamos con criando con amor. Como madre, sé que a veces es muy difícil y frustrante con todo lo que pasa el día a día, entonces vamos a crear un poquito más de conciencia plena para poder cultivar esto en casa. Entonces los invito ahora, como dijo Raiza, a que hagamos un cuadrante. Como profesora, siento que cuando hacemos cosas aprendemos más, porque si estamos como audiencia pasiva, la información queda un poco al 30%. Entonces quiero invitarlos, por favor, a que hagan un cuadrante dividido en cuatro partes, donde está en el primer cuadrante mi niñez, o sea, la niñez de ustedes. En el segundo, las dificultades de adulto que tenemos. En el tercero, tus hijos o nietos, si quieres, o sobrinos, cualquier niño que sea cercano a ti. Y en el último, las dificultades de estos niños. Pero por ahora solo vamos a hacer el cuadrante y a medida de que la presentación se mueve, entonces vamos a llenar cada cuadrante y al final vamos a ver qué conexiones podemos ver en ellas. Les doy unos segundos para que hagan este cuadrante y espero que el sonido se esté mejorando. De todas formas, si no alcanzan a hacer todo el cuadrante, vamos a ir cuadro por cuadro a medida de que nos movamos en el taller. Entonces, vamos a empezar
con la primera parte, que le llamo la ecología de la infancia. Le llamo la ecología de la infancia porque para mí la ecología es algo importantísimo porque existe en cualquier entorno donde nos movemos. Como sabemos, es una ciencia por la cual entendemos el mundo. Es un sistema complejo donde interactúan varias variables, varios acondicionamientos del entorno. Entonces, en nuestra niñez nos movemos en diferentes sistemas que hacen la ecología de nuestra infancia, ya sea la casa de los abuelos, la casa de los amigos, casa de mamá y papá si están divorciados, el supermercado, la tienda. Hay muchos sistemas que hacen ese punto, ese ambiente donde me desarrollo como niño. Entonces es nuestro punto de partida al mundo. Es esa etapa en la que construimos marcos de referencia y empezamos a codificar y a ponerle símbolos y etiquetas a ciertas cosas. Si vemos a una señora mayor, empezamos a identificarlo con una abuela, por ejemplo. También experimentamos traumas y experimentamos traumas a diferentes niveles. Trauma puede ser en un nivel muy bajo, por ejemplo, un susto de una noche, de una pesadilla, la niña se cayó de la cama, o pueden ser traumas mucho más complicados como abusos que a veces pasan desafortunadamente. Esto lo vamos a ver en la segunda parte. Nos volvemos historiadores de nuestro pasado emocional. La infancia básicamente marca las raíces de quiénes somos y en cierto sentido de quién vamos a ser de acuerdo a esta ecología que está formando nuestra perspectiva del mundo. Si nos ponemos a pensar un poquito en la niñez y en lo que pasa cuando un niño se desarrolla como esta niña que está cogiendo unas burbujas, unas bombas de agua, somos como extraterrestres y venimos a este mundo a experimentar todo y aprender todo porque en realidad no sabemos nada y así es como están los bebés desarrollando su parte sensorial ante todo. Entonces estamos aquí experimentando una dimensión humana. Si salen a caminar con un niño de 2 o 3 años, la caminata se vuelve una poesía porque todo es increíble, lo que ven, lo que tocan. Como adultos eso ya ha pasado y para nosotros eso ya se vuelve algo banal. Y por eso para mí es muy importante que sigamos aferrados a la niñez, porque en realidad recordamos lo esencial, esos momentos de tener una pauta y en realidad absorber la presencia que tenemos. Entonces, ya que hablamos un poquito de la niñez, quiero invitarlos a que llenen el primer cuadrante y piensen en un momento de su niñez en la cual algo muy intenso se marcó. Vamos a mirar algo muy, muy positivo. Y vamos a mirar algo también algo que no fue la mejor experiencia. Porque aquí estamos para eso, nos vamos a reunir, cada uno está en su espacio personal y esta hoja es personal para ustedes, para que ustedes mismos empiecen a identificar y tener conciencia de algo que pasó que no se sintió muy bien en ese momento. Pero también es importante reflexionar y recordar que hubo algún momento muy, muy especial. Por ejemplo, para mí, cocinar con mi abuelita, eso para mí ha sido muy, muy importante y eso es algo que yo sigo haciendo. Pero también hay momentos en los cuales yo experimenté trauma. Por ejemplo, si había niños que me decían cosas en el colegio y nadie nunca habló conmigo de eso. ¿Por qué los niños me están tratando así? ¿Por qué me están diciendo que soy fea o no me quieren invitar a jugar? Eso es un nivel de trauma. Entonces, identifiquemos esas dos cosas personales, esos dos eventos, y así nos empezamos a conectar con nuestro niño interior. Ahora vamos a el segundo punto y vamos a
investigar un poquito los traumas de la niñez y en realidad traumas que nos pasan en cualquier momento de nuestra vida. Qué es un trauma? Definido por psicoterapeutas como un momento inesperado o fuera de todo lo normal. Igual de simple a que llegué a la casa y alguien estaba en la casa y no sabía que había alguien y me dio un susto. Eso puede ser un nivel muy pequeño de trauma porque era algo muy inesperado. Y una llamada de algo que pasó, de una muerte. Abusos continuados verbales o físicos. Entonces, en esta parte, los abusos no solo son físicos. Si a ti te dice alguien que estás gorda, que estás fea, eso es un poquito de abuso porque en realidad están afectando tu autoestima. Y un niño no tiene la capacidad de canalizar eso de acuerdo a su desarrollo biológico. El trauma también excede la capacidad que percibe el individuo para poder manejar la situación, en especial un niño. Si algo pasa, si, por ejemplo, perdiéndome en el mercado, para mí fueron momentos súper traumáticos, porque nunca supe qué iba a pasar, nunca supe si me iba a perder de por vida. Los traumas también perturban los marcos de referencia de nosotros, los esquemas básicos necesarios para navegar nuestra realidad. Entonces esos traumas empiezan lo mismo, codificar un tipo de realidad diferente. Entonces, si yo siempre tuve, por ejemplo, alguien que se burlaba de mí por mis cachetes, entonces eso está creando un marco de referencia de que mis cachetes son grandes, se van a burlar, y entonces cuando yo me miro al espejo, inconscientemente eso viene hacia mí. Entonces, quiero invitarlos a que tengan una mente abierta de que un trauma no es necesariamente algo terrible, un accidente, una muerte, pero un divorcio, por ejemplo, también puede ser traumático. Y los traumas a veces no se canalizan sino hasta mucho después, cuando tenemos un poquito más de conciencia de lo que ha pasado. Nos movemos ahora al segundo cuadrante. Entonces, en tu niñez, eh, perdón, aquí vamos a mirar dificultades de adulto. Entonces, vamos a mirar en retrospectiva qué dificultades tienes. Entonces, vamos a empezar a conectar al final los cuadrantes. Entonces, identificamos nuestra niñez, que era un aspecto increíble y que era un aspecto que en realidad nunca se sentó bien con nosotros. Y ahora, ¿qué dificultades de adulto tenemos? Por ejemplo, yo crecí en Colombia y crecí en Colombia durante los carteles. Entonces yo siempre me acuerdo de ver cosas horribles en las noticias y siempre como que tengo la espera de que algo malo va a pasar, de si salgo a la calle alguien me va a robar. Entonces, eso ha creado un marco de referencia para mí de mi realidad. Entonces, mis dificultades de adulto, para mí es confiar en la gente, por ejemplo, que también es algo que impide que yo tenga éxito, porque si para mí es difícil confiar en alguien, entonces se lleva a cabo un proceso en el cual yo tengo que salir de ahí y entender que hay diferentes tipos de gente y que yo puedo establecer una relación. Entonces vamos a identificar las dificultades de adulto en este cuadrante. Y ahora vamos aquí a esta plataforma, a esta um, página donde vamos a mirar los imbalances como productos del trauma. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un trauma? Inclusive si me caigo de un árbol, por ejemplo, si me subí a coger guayabas y me caí. Entonces, pasan respuestas invariables a los eventos que pasaron. Como les digo, cuando yo salgo a la calle, siempre estoy preocupada de que algo va a pasar. Entonces,
esto pasa, la madurez no es suficiente para que yo entienda y reflexione que eran unas circunstancias muy difíciles en las que, por ejemplo, yo crecí. Los imbalances del trauma también reflejan nuestra forma de pensar, desarrollando hábitos, que es lo que yo estaba explicando, como yo tengo un hábito de coger mi cartera, de estar segura de que nadie me vaya a robar, pensando que okay, si hay alguien ahí, esta persona tiene buenas intenciones o malas intenciones. Marca cierta madurez en la niñez, pero también provoca heridas emocionales, llevando a generalizaciones a mayor escala. Entonces, como yo les estaba explicando, confiar en la gente es una generalización que yo estoy haciendo. Ahora, ya que estamos un poquito entonados con nuestra niñez y con lo que es un trauma, identificando qué es un trauma, nos vamos ahora a mover a la parte del niño interior. Y esta es una definición que empezó con el psicoanalista Carl Jung, cuando él identificó al niño arquetipo como un inconsciente más que todo como algo espiritual. Entonces, el niño interior, de acuerdo a esta psicología analítica, es el aspecto infantil de nosotros y está generado por lo que aprendemos en nuestra niñez antes de la pubertad. Lo concebimos como una subpersonalidad semi-independiente y subordinada a la conciencia mental. Pero también es una fuente de fortaleza porque tenemos mucha resiliencia cuando somos niños, cuando estamos desarrollándonos y cuando estamos expuestos a tantas cosas. Entonces las experiencias que lleva el niño interior nos continúan afectando de manera positiva o negativa. Por lo tanto, es importante que visitemos las fuentes de las que hizo parte algún tipo de trauma. Y esto es lo que vamos a hablar un poquito aquí en este taller. Eh, ¿Cómo genero más conexión con ese niño interior que siempre vive en mí? Otro tipo de ejemplo en el niño interior, por ejemplo, de trauma, son fobias. Fobias es algo que se queda con nuestro niño interior. Y cabe también anotar que si miramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, podemos ver en ellos aspectos nuestros. Entonces es un buen punto de referencia mirando a estos niños y conectándonos a ellos y conectando y reflejándonos en ellos como niños. Ahora entonces miramos la inteligencia emocional. Este término se popularizó en 1995 por el psicólogo Daniel Goleman en su libro del mismo nombre. Él lo define como la habilidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones. Y reconocer y entender e influenciar las emociones de los demás. Es algo importantísimo que estamos ahorita trabajando mucho en los colegios a nivel internacional, donde nos enfocamos mucho en la parte holística. En este libro, los estudios desarrollados en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard determinó que la inteligencia emocional es mucho más esencial y tiene más prioridad que tu coeficiente intelectual. ¿Por qué? Pues es esencial para crear conciencia de sí mismo, de quién soy yo, cuáles son mis emociones, promover una cultura laboral sana en tu trabajo, ya seas independiente o ya sea tengas tu propio negocio o trabajes en una empresa. Emprender liderazgo excepcional que empodera también a los demás. Con la inteligencia emocional podemos aprender a regular las emociones para promover crecimiento emocional y por ende intelectual. Por ejemplo, el Foro Mundial de la Economía ha identificado en el 2020 la inteligencia emocional como una de las habilidades más importantes en el campo laboral. En el 2015, la inteligencia emocional no estaba identificada para nada, no se consideraba para nada
porque estaba más la educación y la sociedad, digámoslo, enfocadas en el coeficiente intelectual y en los exámenes y en medir al individuo en la parte académica, no en la parte social. Entonces, la inteligencia emocional es algo importantísimo que necesitamos desarrollar mientras nos estamos conectando con ese niño interior para que podamos criar con amor. Aquí en la siguiente diapositiva está lo que dice Daniel Goleman en 1998, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los otros para motivarnos y para manejar emociones en nosotros y en nuestras relaciones. Los invito en este momento rápidamente a que piensen en qué momentos necesitamos manejar nuestra inteligencia emocional. Entonces, en el trabajo, el día a día, tenemos muchas personalidades alrededor de nosotros. Tenemos condiciones y situaciones que cambian mi estado de ánimo. Por ejemplo, mi hija mayor hoy estaba de muy mal genio, estaba muy cansada. Entonces, mi inteligencia emocional tiene que como venir y salvarme de no frustrarme con ella, porque tengo que reconocer que las emociones de ella no están al par. Y de ahí nos conectamos a lo que llamamos empatía, que cuando yo estaba creciendo era más simpatía, como que tenerle lástima a la persona, como que sí, pobrecita. Pero cuando yo tengo empatía, yo no te digo pobrecita, yo simplemente reconozco que estás pasando por un mal momento. Cuando tenemos empatía, sentimos lo que la persona siente y sabemos que no importa lo que digamos, la persona en un momento, en una dimensión de sentirse mal y la persona tiene derecho de sentirse mal, somos humanos. Pero cuando yo digo, bueno, es que mi amiga tiene cáncer y a mí me dicen, ay, pues por lo menos los papás la están ayudando. Eso es simpatía, eso no es empatía, porque igual para mí es muy triste que mi amiga se esté muriendo de cáncer, no importa si tiene a todo el mundo al lado de ella apoyándola. Entonces la empatía es algo muy importante que vamos a mirar en este taller. En esta diapositiva vemos los 5 componentes de la inteligencia emocional. Y como estábamos hablando, primero, obviamente, entender nuestras emociones. Segundo, manejar nuestras emociones, tratar de controlar lo que sentimos, sea una excitación o sea algo terrible que estamos sintiendo. Tercero, la motivación, que se conecta con la perseverancia y la gratificación inmediata. No sé si alguno de ustedes ha visto el experimento de los masmelos con los niños que esperan al masmelo para que tengan otro masmelo y el experimento demostró que los niños que esperaron tuvieron vidas mucho más exitosas porque tienen esa motivación y esa perseverancia de esperar y la paciencia de esperar a que algo bueno va a venir. Cuarto, lo que hablábamos, la empatía, las emociones del otro. Lo que yo le explico a mi hija y a mis estudiantes es ponte en los zapatos de la otra persona. Y es básicamente lo que decimos con la regla mundial del oro, que es no hagas al otro lo que no quieren que te hagan a ti. Entonces es básicamente tú tratas de sentir lo que esa persona está sintiendo y lo haces al conectarte con tus experiencias pasadas. 5, administrar relaciones con los demás. ¿Cómo vas a manejar tus relaciones de acuerdo a la personalidad de cada quien? Ahora, ya que hemos visto la infancia, lo que son los traumas y la inteligencia emocional, que vamos a empezar a enfocarnos más, entonces ya ahora la última parte es curando al niño interior. Entonces, yo, como les digo, estoy muy agradecida de que tengan la mente abierta y que tengan curiosidad de mirar en este punto. Porque a veces pensamos, esto es muy raro, es muy espiritual, no sé. Pero la investigadora y autora Diana Rabb recomienda que establezcamos conexión con nuestro niño interior para fomentar bienestar
y traer ligereza a nuestro propio presente, no para que estemos viviendo y lamentándonos del pasado. Lo primero es tener mente abierta, como les digo, y tener un diálogo. Y es un diálogo interno y es un diálogo personal. Segundo, visitar memorias, mirar fotos. A mí me encanta hablar con mis abuelas, me encanta hablar con mis tías y preguntarles sobre cosas que pasaban en mi niñez, no para compartir tanto la experiencia que yo tuve, sea buena o no, sino para yo poder como conectarme a ese pasado y revisar esas memorias que me formaron, ya sean cosas positivas que quiero traer a mi vida y compartir con mi familia o partes un poco no agradables en las que yo quiero manejar y entender por qué pasó esto y por qué la persona que me hirió actuó de esa manera. Tercero, construir nostalgia sana, es lo que estamos hablando, de mirar y retomar esos momentos y de pronto si mi mamá me gritaba, ¿por qué me estaba gritando? ¿Qué le estaba pasando a mi mamá en ese momento? Cuatro, algo muy, muy importante y de pronto podría hacer otra masterclass sobre esto, es la meditación y la visualización creativa. Esto lo hago mucho yo y simplemente meditas y te visualizas tú como niño, te visualizas tú contigo misma. Entonces, por ejemplo, yo sé cuáles son mis traumas, yo sé qué es lo que me dolió cuando yo era niña. Y yo hablo con mi niño interior, yo hablo conmigo misma y explico estas cosas y doy abrazos. Y todo esto es visualización que le llamo yo creativa. Cinco, terapias especializadas. Si tus traumas son un poco más complicados y si necesitan más información de esto, por favor, déjenme el email con Raiza y yo les puedo dar más información porque hay hipnoterapia, hay terapia somática, hay diferentes terapias con las cuales también podemos curar nuestro niño interior. Y ya que hemos identificado un poco más lo que es el niño interior, qué pasa con el niño interior de acuerdo a la ecología de nuestra infancia, de acuerdo a nuestros traumas, y teniendo en cuenta la inteligencia emocional, nos movemos a la segunda parte. Empiezo con la imagen del niño y esto es algo que para mí es una pasión. Y es la imagen del niño se desarrolló en la municipalidad de Reggio Emilia, en Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia completamente destruida, vino un señor en una bicicleta y encontró un teatro destruido y este señor se llama Loris Malaguzzi y dice, tenemos que construir un colegio. Y las mujeres dijeron, sí, construyamos un colegio, necesitamos educación, necesitamos traer a la comunidad y construir nuestra comunidad, porque había mucho trauma del fascismo. ¿Cuánto trauma quedó después de la Segunda Guerra Mundial? Los hombres, por otro lado, querían un teatro, querían ver películas, querían cine, y fue algo grandioso que las mujeres ganaron el voto en una situación democrática en esa comunidad. Y la municipalidad de Reggio Emilia ahorita tiene una filosofía hermosa de educación que muchas escuelas a nivel internacional siguen. Y vamos a ver por qué yo estoy trayendo y los estoy invitando a que miremos un poquito esto. Las ideas que ellos desarrollaron en su visión fueron inspiradas por el constructivismo de Piaget y de Vygotsky, que son psicólogos y psicoanalistas que se enfocaron en el desarrollo infantil, y ellos desarrollaron la imagen del niño. Esta definición es mía, pero yo la he retomado de muchos libros que he leído, pero la definición de la imagen del niño es como un ser capaz, independiente, creativo y muy especialmente con una voz en una sociedad democrática. Esto es vital. El niño tiene una voz. El niño es protagonista de su inteligencia y es investigador de su entorno. Cuando yo digo una voz en una sociedad democrática, esto es vital porque cuando yo estaba creciendo en los 80, especialmente en la comunidad latina, los niños no tenían voz, yo no sentía que tenía voz. Si yo levantaba la voz,
estaba siendo grosera. Si yo tenía una opinión, eso no me incumbía. Entonces, queremos invitar a que los niños tengan voz, porque son personas. No podemos decir, oh, esta niña va a ser, no, es que la niña ya es y tenemos que tener esa actitud. También en la municipalidad de Reggio Emilia, ellos hablan sobre los derechos del niño y esto es vital. Los derechos del niño, ellos tienen derecho a una vida sana, a educación y al derecho a participar, como les digo, en una sociedad, en una comunidad democrática. Y no estoy hablando tanto de la comunidad como en la ciudad, aunque en Reggio Emilia los niños tienen voz en su sociedad porque todo el mundo sigue esta metodología. Pero, por ejemplo, empieza en casa. Aquí en mi casa, mis hijas tienen voz. Aquí no tenemos reglas, aquí tenemos acuerdos y las niñas están involucradas en los acuerdos que nosotros hacemos. Si queremos viajar, si queremos ir a un restaurante, tenemos una decisión conjunta y las niñas no tienen ni 10 años, pero las niñas saben que ellas tienen una voz y que ellas pueden venir y decirme si yo no las estoy haciendo sentir bien o si se me salió la paciencia o si estoy diciendo malas palabras, ellas tienen la capacidad de tener esa agencia que decimos en educación, de venir y decirme, porque ellas son partes cruciales de esta comunidad que es mi casa. Entonces el niño aprende por medio de tres maestros, el adulto, el profesor o el padre o el abuelo o el tío. Segundo, su entorno, que es absolutamente esencial, volviendo también a la ecología de la infancia. Y tercero, otros niños. Entonces ellos también son profesores y son creadores de sus propias experiencias. Ahora, ya que hemos visto la imagen del niño, y por favor discúlpenme si no se oye muy bien, pero estoy al máximo, los invito a que hagamos el tercer cuadrante. Y aquí es donde los invito a que escriban el nombre de sus hijos, nietos, sobrinos, eh, ahijados, cualquier niño con el que ustedes tengan una relación. Solo identifiquémoslos con nombre para traerlos presencialmente y espiritualmente a esta experiencia que estamos compartiendo ahora. Ok, entonces nos movemos a una parte fascinante, el cerebro creciente. Como pedagoga infantil, me apasiona muchísimo entender cómo el cerebro se desarrolla, porque esto básicamente me guía a mí a cómo interactuar con los niños. Entonces, en nuestro desarrollo biológico, lo primero que desarrollamos en el cerebro es la parte primitiva, el cerebro reptiliano. Este es el primero en desarrollarse. Y es el cerebro de abajo, está acá abajo y ahorita vamos a ver un diagrama del cerebro. Este es el cerebro reactivo. El de arriba es la neocorteza o el lóbulo frontal y está encargada de nuestra racionalidad, lo que nos separa básicamente del reino animal, donde pasa la imaginación, donde hacemos nuestras historias. Esto es, en efecto, lo que nos separa completamente. Los animales no tienen esa racionalidad, no tienen esa imaginación, no crean historias, ellos simplemente viven básicamente para reproducir, comer y ya. Nosotros creamos, inventamos y todo esto viene de la neocorteza. Este es la parte del cerebro receptivo. Y lo llamamos la parte de arriba, porque está más arriba obviamente acá. La neuroplasticidad ayuda al desarrollo de conexiones entre las dos áreas del cerebro. Entonces, nuestro cerebro es cambiante, cambia y es complejo. Entonces, quiero que estas tres Cs que le digo yo a mi hija, las tres Cs, porque ya le estoy enseñando esto, es cambia, es cambiante y es complejo. Cambia porque empieza a desarrollarse y es increíble saber que el cerebro reptiliano
es el primero que se desarrolla y el último que se desarrolla es la neocorteza. Esta neocorteza no termina de desarrollarse sino hasta los 25 años. Por eso seguimos haciendo decisiones que no son las mejores, inclusive hasta los 25, incluso después, y de ahí por ende la inteligencia emocional. Entonces, esta parte del el cerebro primitivo está cerca al cerebro límbico. El cerebro límbico es lo que en efecto nos da toda la parte de instintos emocionales y las manifestaciones de lucha o huida, que es necesaria, lo necesitamos para sobrevivir y somos animales, lo necesitamos. Pero esta parte es la que se desarrolla primero en la infancia y no deja que seamos lógicos. Cuando en la vida hay un niño y le decimos, ven, no vas a comer helado, vamos a, no sé, a hacer otra cosa, y el niño dice, bueno, y camina cerca a mí, nunca va a pasar. Va a haber un berrinche, siempre va a haber un berrinche, porque el niño está actuando desde su cerebro reptiliano. Es reactivo, el niño es reactivo. Otra cosa que es importante es que el cerebro dominante del niño es el cerebro derecho, que es la parte visual, que es la parte creativa. Por eso dice una actriz, la actriz del Cosby Show, dice, el niño antes de hablar canta, antes de pararse baila. El niño es un artista, es creativo. Y por eso nosotros que estamos más lógicos, que estamos usando más la parte izquierda del cerebro, cuando le venimos a hablar al niño de algo lógico y el niño está en medio de un berrinche, nunca nos vamos a conectar. Estamos completamente en dos hemisferios literalmente del cerebro que no estamos hablando. Entonces, esas conexiones que nosotros tenemos que hacer con ellos contribuyen a la neuroplasticidad. Hay una analogía muy linda que dice que nuestras neuronas son básicamente como los árboles del Amazonas. Y las hojas de las neuronas, las hojas de los árboles, perdón, son los sinapses. Los sinapses son las conexiones que hacen las neuronas. Estas conexiones son vitales y solo pasan cuando hay neuroplasticidad en el cerebro, cuando hay conexión en el cerebro. Si nosotros no fomentamos esto en los niños, esas sinapses no suceden de una forma fluida y flexible. Entonces quiero mostrarles ahora para que vean más visualmente mejor el cerebro. Entonces aquí tenemos el cerebro reptiliano. Acá está el límbico, como les digo, que es donde están las emociones. Y si yo veo un tigre, este cerebro límbico es lo primero que se va a activar. Y luego la neocorteza, que es básicamente lo que el Homo sapiens todavía no tenía definido. Y es donde está toda nuestra lógica. Ahora, el cerebro primitivo, algo que necesito que recordemos es que está cerca a una glándula muy pequeña que es la amígdala. Y la amígdala está conectada a un nervio que es el que activa, por ejemplo, el dolor de estómago. Entonces, si está nervioso, eso se conecta. Es un nervio que en yoga le llamamos el nervio espiritual y te da dolor de estómago, te dan ganas de ir al baño o en ciertos momentos te dan ganas de vomitar o cosas así. Entonces, el niño está funcionando desde su cerebro reptiliano y eso es lo que yo le explico a mi hija, la mayor, cuando ella se frustra con su hermana. Le digo, mira, acuérdate que tu hermanita está funcionando desde su cerebro animal y le explico que es como un animalito y un niño, nosotros somos como animalitos y luego empezamos ya a desarrollar más racionalidad. De aquí nos movemos ahora a el desarrollo socioemocional. Esta es básicamente la base fundamental de la inteligencia emocional. Entonces, cuando nuestros hijos tienen dificultades con el entorno, que cambia todo el tiempo, llovió, no llovió, la amiguita no vino, hay cambios en situaciones desconocidas. En ese momento es vital que tengamos perspectiva de qué está viendo el niño, cómo está canalizando el niño estas situaciones, aplicar empatía,
Lo mismo, conectarnos con nuestro niño interior que se pueda conectar con el niño con el que estamos interactuando. Por ejemplo, yo trabajo con niños de 5 y 6 años todos los días. Todo el día trabajo con ellos y luego vengo a casa y tengo una de 3 y una de 7. Entonces yo trato de todo el tiempo estar conectada con mi niño interior, de pensar cómo yo me sentía en esas situaciones o si yo estuviera en esa situación como niña, ¿cómo me sentiría yo? Entonces es muy importante que tomemos estos 3 puntos. Entonces en esta imagen, esto es lo que pasa cuando hay un niño y a veces pensamos que el niño está haciendo un berrinche, pero es que el niño no está haciendo un berrinche. Cuando el niño no se siente apoyado, cuando el niño está completamente, su cerebro reptilio está al máximo, el niño no puede tener ningún tipo de lógica. En ese momento es donde el niño más nos necesita. Entonces, por ejemplo, mi abuela metía a mi hermanita a la ducha con agua fría si hacía un berrinche. O sea, ahí no hay conexión para nada. Eso está generando un trauma. Porque en la mentalidad de las abuelas, bueno, es que el agua fría, ¡pum!, le saca el berrinche. Pero es que en realidad a la niña le estaba pasando algo, ella no lo podía canalizar y en ese momento era cuando más la niña necesitaba un abrazo. Por ejemplo, mi hija llegó hoy de súper mal genio, luego yo le dije, mira, tengo una presentación, por favor ayuda a tu papá, pero yo sabía que estaba completamente frustrada de su hermana, de mí, de todo, que toque el piano, que la tarea. Yo fui y le di un abrazo y eso le validó a ella que la escuchamos. Como dice la imagen del niño, tiene una voz, ella tiene una voz, es una persona completamente desarrollada en esta comunidad que es mi casa y yo voy a validar sus emociones. Entonces, cuando los niños se sienten completamente agobiados, necesitamos encontrarnos con ellos y mirarlos desde el punto de vista de nuestra parte del cerebro derecho y mirar cómo el niño se está sintiendo así, por qué se está sintiendo así. El niño no va a poder salir de este berrinche que le decimos o de esta llorada sin que el niño se valide y se conecte con otro ser humano, que es lo que básicamente nosotros buscamos. Nuestra esencia humana es conectarnos con alguien y tener autoexpresión. Entonces, con esto que hemos hablado, quiero invitarlos ahora a que identifiquen las dificultades de sus hijos. Todos los niños tienen diferentes dificultades. Mi hija mayor es completamente diferente que la menor y los retos de la mayor, de hecho, son las fortalezas de la menor. Pero la menor casi no habla, no es tan extrovertida, entonces eso a veces se le vuelve un reto. Entonces, ¿qué retos tienen sus hijos? Identifiquémoslos aquí, o sus nietos, o los niños con los que ustedes están interactuando día a día. Ahora, que ya tenemos los cuadrantes completos, podemos empezar a conectar de pronto similaridades en los cuadrantes. Pueden ver que de pronto las dificultades que tienen sus hijos son las mismas dificultades que ustedes o que yo tuve. Por ejemplo, mi hija tiene algunas de las dificultades que yo tengo. Entonces podemos empezar a generar conclusiones o estar viendo conexiones y generar una conciencia plena de cómo estoy yo transmitiendo un poco mis traumas o mis incertidumbres a mis hijos. ¿Cómo podemos romper ese ciclo? Porque como seres humanos todo lo copiamos, por eso tenemos modelos. Todo lo copiamos, incluso los micos, los gorilas copian el comportamiento. Entonces, yo copio lo que hace mi mamá copió lo que hace mi abuela. Y yo identifiqué ciertas cosas que a mí me pasaban cuando chiquita que yo no quería absolutamente darle esas experiencias a mi hija porque sabía que no le iban a servir en su vida adulta. Entonces, por eso yo decidí encontrar información, practicar, volverme
llena de conciencia plena en cuanto a este tema y entender cómo yo puedo superar mis traumas para que yo no pase esos traumas y siga un ciclo vicioso de traumas. Por eso a veces en las familias vemos que muchas situaciones se generan y se repiten, divorcios, fracasos en negocios o situaciones similares en el trabajo. Entonces, esto lo estamos copiando. Algo muy importante que les quiero recordar es que el, hagamos cosas con los niños, no hagamos para los niños. Por favor, no digamos pobrecito. Por favor, cambiemos ese pobrecito, esa vulnerabilidad infantil a una capacidad infantil. Porque cuando el niño tiene dificultades, ya han encontrado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, han encontrado por medio de investigaciones que cuando el niño tiene dificultades y tiene que lograrlo por sí mismo y hacerlo, ahí es cuando pasan muchísimas más conexiones en las sinapsis fuertes que se quedan ahí completamente de por vida. Ahora, establecer conexión. ¿Cómo establecemos conexión? Incluso cuando tenemos un día ocupado, lleno de frustraciones, 3 niños y finanzas y todo esto. Como les digo, sobrepasamos cuando actuamos con empatía y con perspectiva. Entonces, a nivel del niño, siempre a nivel del niño, conectándonos al nivel del niño, mirando nuestro cerebro derecho, es muy importante que cuando estemos en nuestro lado derecho del cerebro, que nosotros seamos más visuales y que seamos más creativos en cómo le hablamos a un niño. Entonces, si mi niña de 3 años está frustrada porque la muñeca no le entra la ropa, entonces yo puedo crear una historia y puedo empezar a hablar, "Ay, pero ¿por qué no le queda la ropa a la muñeca? ¿Qué le pasó? Comió mucho." Pero si yo le empiezo a gritar que esa muñeca, ese no es el vestido de la muñeca o algo, entonces le voy a incrementar su frustración. Necesito estar a su nivel y es muy importante encontrarnos al nivel de los ojos con los niños, porque si los niños tienen voz y si tienen una igualdad en casa, los niños no deben percibir una autoridad mía, porque yo soy la mamá, entonces yo digo esto. Los niños entienden que nosotros como adultos sabemos más, pero el nivel de autoridad no es positivo porque se conecta con castigo. Y eso, ese castigo que le damos al niño, lo estamos silenciando al niño de tener una voz y estamos creando incapacidades en ellos y estamos un poquito como quitándoles esa fortaleza de ser ellos mismos, de quiénes son y de sobrepasar sus propios retos. Entonces, debemos recordar que ellos no tienen la capacidad de manejar ciertas situaciones y debemos, como les digo, tratar de conectar el cerebro de abajo, el primitivo o reptiliano, con la neocorteza. Esa conexión de coger el cerebro de abajo y el de arriba solo pasa cuando el niño se ha regulado. No podemos corregir a un niño cuando el niño está en la mitad de un berrinche o en la mitad de completamente exhausto. Necesitamos conectarnos y luego hablar. Bueno, mi hija, estás pateando a los gatos. Ok, bueno, está llorando porque ya se siente mal, pero después de un rato que ya está más calmada y que está el receptivo eh, más abierto, entonces yo ya puedo hablar con ella y decirle por qué, cuáles son los acuerdos de la casa, por qué no debemos patear un gato, pero si yo le grito no patea al gato más, esto no está generando ninguna conexión. Entonces, cuando criamos con amor, como les digo, cuando ellos necesitan más de nosotros es cuando están pasando por un momento terrible. Igual cuando hay un adolescente pasando en una situación terrible, si yo le digo, es que yo le dije que eso iba a pasar, le dije, eso no ayuda absolutamente de nada. O sea, el niño ya se está sintiendo igual. Otra cosa que cabe mencionar es que en el niño de 3 años, el cerebro es muy similar al niño adolescente, porque de pronto aquí tengo padres que tienen adolescentes y no niños chiquitos. El adolescente actúa exactamente como un niño de 3 años.
porque el cerebro está trabajando tan rápido para crecer con las hormonas y la pubertad, que las sinapsis están pasando rápido, 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 rápido. Y estos mismos ejercicios que hacemos con el niño pequeño lo podemos hacer igual con nuestros niños adolescentes, con nuestros niños que están entrando a la parte adulta. Entonces las estrategias, considerando que tenemos un cerebro creciente, cambiante y complejo, primero es conectarnos con nuestro niño interior, conectarnos con la situación por la que está pasando el niño, que para nosotros puede ser nada, que no se pudo poner el zapato, sí, eso no es nada para mí, pero es que eso está construyendo la independencia del niño. Validar lo que siente, darles esa voz de que sí, lo que tú estás sintiendo es normal y vamos a ayudarte, sea cual sea el momento. Escuchar, a veces como mamá y papá empezamos a hablar, 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 y en ese momento el niño está reactivo, es el berrinche, no está receptivo. Cuarto, reflexionar. Empezamos a hablar con el niño, hablando a ver qué está pasando. Y es muy importante cuando esto pasa, yo me entero de muchas cosas que le pasó a mi hija que yo no sabía. En su día alguien le hizo algo, entonces ella llegó acá de mal genio. Entonces siempre queremos sentarnos a reflexionar con ellos. ¿Por qué está pasando esto? De pronto es que yo le estoy exigiendo mucho y la niña ya está cansada. Quinto, ya cuando ya nosotros estamos encontrándonos con el cerebro derecho del niño, de nuestro derecho al derecho de ellos, y estamos haciendo que el cerebro de abajo se una con el de arriba, el receptivo y el reactivo se unan y se conecten porque no están hablando juntos, entonces yo ya puedo empezar a hablar y darles voz de cómo podemos superar estas situaciones cuando pasan. Y esto no va a funcionar del de anoche a la mañana, toma tiempo y estoy, o sea, yo soy mamá y yo sé que esto a veces es difícil, completamente difícil de ejercerlo. No todos los días me levanto y soy capaz de seguir estos 5 pasos, pero lo primero es tener conciencia de esto. Ahora, para finalizar, y discúlpeme si no se escucha muy bien, estas son las conclusiones de la presentación. En nuestra infancia siempre habrá un traumas que determinan los modelos mentales e imbalances que vamos a tener en nuestra vida adulta y a veces no se reflejan sino hasta mucho más. Mis traumas no se desarrollaron sino hasta mis 20 años. Segundo, podemos conectarnos a nuestro niño interior para procesar estos traumas y superar los imbalances que tenemos en nuestra vida. La inteligencia emocional es lo más importante, es más importante que el coeficiente intelectual para que podamos desarrollar relaciones balanceadas. Siguiente, debemos respetar la imagen del niño, sus derechos y tener en cuenta que tienen un cerebro creciente, cambiante y complejo. Y es imperativo que apoyemos el desarrollo socioemocional tanto en casa como en el colegio, ya que esto constituye la inteligencia emocional. Entonces es muy importante que podamos tener conversaciones con los maestros de los niños y preguntar cómo están apoyando la parte socioemocional de mi hijo. Esa es una pregunta muy importante para los colegios. Para corregir comportamientos, debemos primero que todo conectarnos con las emociones de los niños, siguiendo empatía, siguiendo la voz de ellos y luego sí guiar y corregir. Esto no quiere decir que si está haciendo un berrinche yo dejo que haga el berrinche, no. Pero si un niño está haciendo un berrinche, lo que mejor podemos hacer es ponernos a nivel de ellos y abrazarlos. Esto los va a calmar y el drama en casa o en el colegio o en la tienda se va a reducir. Quiero agradecerles muchísimo su presencia. No alcanzo a leer todos los comentarios que están haciendo, pero los quiero dejar con este dicho del psicoanalista Carl Jung, quien identificó el niño interior. Recuerden que no soy lo que me pasó, soy lo que escojo ser. Entonces podemos superar nuestros traumas día a día con una conciencia plena. Gracias. Maravilloso, Maya. Muchísimas gracias
por tu presentación. Sé que todas las personas, al igual que yo, que estamos aquí escuchando tu ponencia, conseguimos y vamos a aplicar muchísimas herramientas que nos van a servir para poder criar mejor a nuestros hijos. Gracias a todas las personas que están conectadas por estar aquí con nosotros y vamos ahora a la sesión de preguntas. Maya, aquí tengo algunas. Por ejemplo, aquí nos comentan que, bueno, en la parte de la conclusión lo mencionaste, pero para validar esa parte, ¿cómo fortalecemos nuestra relación con el niño interior para mejorarlo? Uh-huh. Es muy importante que busquemos tiempo. Yo sé que es muy difícil en el día a día, pero lo más importante, lo que me ha funcionado a mí más, es las meditaciones y las visualizaciones. Mírate, refléjate en tu niño, o sea, mira, cierra los ojos, respira. Hay muchas guías de meditación, aplicaciones o videos en YouTube. Si meditas y si empiezas a imaginarte tú como un niño interior, puedes hablar con tu niño interior. Por ejemplo, mis papás son separados, fue una separación muy fea y yo nunca procesé eso sino hasta los 25 años más o menos. Entonces, yo me imagino yo como niña y yo hablo con mi niña, o sea, yo hablo con mi niño interior, yo hablo con la niñita Maya y le explico, mira, esto era lo que estaba pasando, porque a mí nadie nunca me explicó en realidad las implicaciones que eran de unos padres estar separados y creciendo con el odio como amor en vez de amor como amor. Entonces es muy importante que establezcan meditación y no tiene que ser solamente que te vayas a un lugar zen. Yo medito cuando lavo los platos, o sea, yo cualquier cosa que puedas hacer en silencio, que estés tú misma o mismo, simplemente busca a tu niño interior. Está adentro. Yo sé que suena un poco raro, pero está adentro porque esa es la persona que fuimos y que somos. Es mucho de lo que eres ahora. Maya, y qué bueno que tú hagas relación a meditar en la casa, a meditar lavando platos o fregando o haciendo otra actividad, porque realmente la mente humana divaga mucho y a veces si nos ponemos a pensar en una agenda del otro día, ¿qué vamos a hacer mañana? Podemos, como tú dices, conectar con ese niño interior en ese momento y trabajarnos internamente. Excelente información. Aquí hay otra pregunta. Dice una de las participantes, si cada ser es único, ¿es correcto que de todas formas haya niños que tengan el carácter de algún familiar nuestro? Mira, hay investigaciones que se han hecho que han comprobado que los niños, que nosotros en los genes tenemos traumas. O sea, los traumas se pasan por los genes porque quedan en nuestra fisiología. Entonces, yo sí creo que los niños tienen, obviamente, carácter de algún familiar. Estamos todos conectados, pero es súper importante que tú veas al niño como el niño es. No estoy de acuerdo en que digamos, ay, es igualita. A mí me decían, es igualita al papá, es igualita al papá. O me decían, tiene el genio del abuelo. Entonces a mí ya me estaba metiendo en la cabeza cómo iba a ser yo. Entonces, si tú sientes que tu hijo o tu hija tienen el carácter de alguien, y tú sabes que esa persona, ese carácter tiene retos, entonces tú como mamá te vas a enfocar en ayudar a que el niño supere esos retos, pero no le digas al niño que es así o asá. O sea, es muy importante que lo tomes como un individuo en su propia creación, porque el niño tiene de todos nosotros. Mis hijas tienen de mi mamá, de mi papá, mías, del papá de mi esposo, o sea, cosas que obviamente a veces no queremos, pero tratemos de utilizar eso hacia un bienestar, porque nuestros retos se vuelven, en mi caso, nuestros retos se vuelven nuestros puntos de fortaleza.
porque nos vamos en un camino de poder superarlos. Entonces nos volvemos como maestros de eso. Excelente, muchas gracias, Maya. Otra pregunta por aquí. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para un adolescente de 13 años que en un momento presenta rechazos hacia sus hermanos y a veces envidia con celos y a veces agresión física? La agresión física viene de esa activación del cerebro primitivo y eso lo llamamos secuestro neuronal. Cuando el secuestro neuronal pasa en el ser humano, me pasa a mí, nos pasa a todos, es cuando nosotros o sea, los dos cerebros no se han conectado, no hay hábito de que se conecten, no están usualmente conectados. Entonces el sistema límbico se apodera, ¿ok? Se apodera de todo el cerebro. Y ahí es cuando hacemos decisiones que no son las mejores, ira, insultos y en dado caso golpes. Entonces, esta es una estrategia que usamos con mi hija, estoy tirando la cámara. Entonces, este es tu cerebro primitivo y esta es la neocorteza. Entonces, esta es una actividad que pueden hacer con niños de cualquier edad. Entonces, si el cerebro está así, el cerebro está en balance, está en armonización, porque la neocorteza trae la racionalidad a tu cerebro primitivo. Cuando estamos fuera de control, estamos así. Entonces le decimos al niño, ¿qué tanto estás? Entonces el niño te puede decir, estoy así, o estoy explotada. Entonces puedes decirle, ok, hablemos de lo que está pasando, cómo te estás sintiendo, para que tú empieces a abrazar tu cerebro, que tu cerebro se abrace y se conecte. Estamos hablando de un adolescente. El adolescente ya ha generado hábitos y ha generado hábitos de pronto de que no se siente escuchado. Cuando un niño reacciona de la forma como están diciendo que reacciona, el niño necesitamos cambiar todos los métodos o lo que estamos haciendo y el niño necesita ser escuchado, porque si el niño está reaccionando de la manera que está reaccionando, el niño no siente que tiene su voz. Pero para esa pregunta, me gustaría de pronto que nos conectemos personalmente y yo te puedo hablar más en detalle de eso. Ahí puse mi email, Excelente. ¿ok? Sí, eso iba a decir, Maya. De todas formas, en el chat vuelve a compartirlo, por favor. Tengo dos preguntas más por aquí que te voy a ir haciendo. La siguiente pregunta es si pudieras sugerir alguna técnica o ejercicio para un niño de 4 años para trabajar mejor sus berrinches y sus enojos. La estrategia del cerebro, hay videos en YouTube que explican al niño qué es el cerebro, porque si tú te pones a pensar, un niño, ¿qué es el cerebro? O sea, es algo tan abstracto, no es tangible, o sea, no es como mi mano que yo la muevo y, o sea, es algo que está adentro, incluso de eso estaba hablando yo hoy en mi clase. Entonces, sí, esta es una muy buena estrategia. Pero otra estrategia que yo hago mucho con los niños es que les digo que tenemos como un globo adentro de nosotros. Entonces, cuando estamos o sea, estamos, pero así frustrados, el globo se vuelve gigante y se va a explotar. Entonces, respirando con el niño, empezamos a hacer que el globo se empiece a achicar, achicar, y a los niños les encanta esta técnica porque les gusta, como les digo, les gusta porque ellos están trabajando desde su cerebro derecho. Entonces les encanta lo visual, les encanta lo que puedan manipular, las historias. Entonces yo misma he visto mis estudiantes ir a donde otro niño que está haciendo un berrinche y les dicen, ven, 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 hagamos el globo, respira. Y es por eso que fisiológicamente el oxígeno hace que el cerebro se calme. Por eso es que cuando nosotros bostezamos, en efecto, el bostezo incrementa el oxígeno al cerebro y hace que el cerebro se calme un poquito y se active más la neocorteza, que se despierte más. Por eso cuando estamos viendo algo y nos estamos medio dormidos y bostezamos,
es porque está haciéndole una señal de que hay que despertarse. Pero la respiración es muy, muy, muy importante. Excelente, Maya. Muchísimas gracias.